Tenemos en la línea telefónica a Marco Cortés, coordinador de los diputados del PAN. Marco, ¿cómo estás? Buen Querida día. Adela, qué gusto saludarte nuevamente. Pues aquí ya terminando, hoy tendremos la última sesión respecto del Sistema Nacional Anticorrupción. Y así como te escuché, Adela, también nosotros lamentamos mucho acá lo que ocurrió en la Cámara de Diputados. La alianza PRI-Verde Nueva Alianza, usando su mayoría en la Cámara de Diputados, nuevamente pues le han dado pues la espalda a los ciudadanos referentemente a esta Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que es la conocida más como 3 de 3. Tuvimos, Adela, la oportunidad de incluir en la ley con toda claridad, con toda precisión, las características que debería tener el formato para las declaraciones 3 de 3, dejando claro que serían completamente públicas y no dejándolo al arbitrio o al criterio de un comité que posteriormente lo va a determinar. Aquí sí vale la pena aclarar algo, Adela. Las declaraciones van a ser públicas, pero no está claro en qué formato y hasta dónde van a ser públicas. Y eso era lo que la bancada del PAN quería que sí quedara con toda claridad y especificación, para que luego no se prestara ni a presiones ni a chantajes, sino que ya quedara con toda la fortaleza en la ley y de ahí pues todo mundo se pudiera aceptar. Y lo peor que vivimos ayer es que esta mayoría PRI-Verde Nueva Alianza ni siquiera permitieron que se debatiera el asunto. Es una lástima, pero esto pues sí está demostrando pues que el PRI no entendió el mensaje del 5 de junio, donde los ciudadanos quieren, exigen que se combata la corrupción en los hechos. Entonces, pues así es como vamos adelante. Sí se lograron muchas cosas, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Hoy ya un funcionario que se corrompa puede ir a la cárcel hasta por 18 años, o si un funcionario se le comprueba el enriquecimiento ilícito, puede ir a la cárcel hasta por 14 años. Ya cambiamos la Ley General de Responsabilidades Administrativas. La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal fortalece la operación de la Secretaría. La de Fiscalización y Rendición de Cuentas le da mucho más atribuciones a la Auditoría Superior de la Federación para sancionar con eficacia actos irregulares y en el momento que están ocurriendo y no después. También la Ley Federal de Justicia, y hoy vamos a votar, Adela, la del Código Penal y la Ley Orgánica de la PGR, que va a permitir tener un fiscal autónomo y con capacidades de gestión, un fiscal anticorrupción de a de veras. Pero entonces, que va a ser elegido por el Senado. Pero por 2/3 partes, que esa es una mayoría calificada, y ya no solo pues por el presidente de la República, pues, para que no ocurra eso como lo del secretario de la Función Pública que exoneró a su jefe porque pues no tenía ninguna ratificación o ningún contrapeso que lo pudiera remover. En este caso, el Senado sí pudiera remover al fiscal anticorrupción. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar hoy? Y pues sí, qué pena, de verdad, qué pena, ¿no? Yo decía hace un rato que pues es que nada más nos marean con que sí, que ya hay consenso, que ya está, que solo falta redactar los aspectos jurídicos, pues sí que sí se avanzó, pero que no tanto como se hubiese querido, pero que sí, me explico, o sea. Muy claro, Adela, sí se avanzó efectivamente, pues sí. Hay grandes puntos donde en México sí se va a poder combatir la corrupción de a de veras. Un funcionario corrupto ahora sabe que puede ir a la prisión, ya no solo tener una sanción administrativa como estaba ocurriendo, ya tendremos un fiscal anticorrupción de a de veras. En la parte donde le tuvieron miedo el PRI Verde y Nueva Alianza, pues hay que decirlo con toda claridad, es en la de las declaraciones patrimoniales. Todo lo demás, Adela, en términos generales, quedó bien. El fortalecimiento de la Auditoría Superior de la Federación quedó bien. El fortalecimiento de la Secretaría de la Función Pública quedó bien para combatir la corrupción. Las sanciones para los funcionarios públicos corruptos quedaron bien.
Lo que no quedó con toda la fuerza que el PAN deseaba y que la sociedad deseaba además, porque nosotros hicimos nuestra la iniciativa ciudadana, esta que recogió más de 500,000 de firmas, lo que no quedó con toda esa fuerza de todas estas 7 leyes es la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Y aquí no quedó tan bien porque no se quiso poner en la ley por parte del PRI, del Verde y de Nueva Alianza, no quisieron poner en la ley con toda claridad cómo van a ser estas declaraciones, concretamente la patrimonial, la de intereses y la fiscal. No quedó en la ley en qué formato y con qué nivel de accesibilidad a la población. Y ya va a ser un comité que posteriormente, así fue como quedó, un comité el que posteriormente diga en qué formato, de qué forma y hasta qué nivel de accesibilidad. Y le metieron, Adela, una palabra que dice que todo lo que pueda poner en riesgo la vida del funcionario o algo así, pues puede ser sujeto a no ser público. Y ahí es donde está la trampita, porque entonces tú amparado dame un en ejemplo, eso, Marco. pues cuando tú pienses que si tú das a conocer un bien patrimonial que tengas, puedes llegar a ser secuestrado, o alguno de los miembros de tu familia puede llegar a ser extorsionado, y por esa razón no lo haces público. En el PAN lo que queríamos era que todo se publicara y que todo tuviera acceso a la población. Pues sí. Y que buscáramos de esa manera, pues sí, ser completamente transparentes. Pero en términos generales, Adela, se aprobó el Sistema Nacional Anticorrupción, en donde el PRI, el Verde y Nueva Alianza le sacaron, le tuvieron miedo, fue en esta 7ª ley, la 3 de 3, en donde se tenía que haber puesto con toda claridad cómo eran las declaraciones patrimoniales para que entonces, pues que nadie tenga nada que esconder, y si alguien tiene más dinero de lo que ha ganado, que también pueda ser sancionado por eso. Oye, lo de los empresarios, ¿qué? Ese es otro artículo, ese es el artículo 32 de la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Nosotros vimos que ese era un despropósito, no se había discutido, Adela, ni siquiera en todas las mesas de trabajo. Ya ves que este proceso de la legislación secundaria del Sistema Nacional Anticorrupción duró meses, pues nunca se había discutido formalmente en una mesa de trabajo. De último momento, los senadores deciden incluirlo. Nosotros en la Cámara de Diputados, apenas ayer conocimos esto, lo revisamos, vimos que era confuso, inoperante, inviable su aplicación, y por eso la fracción panista, junto con el PRD y otras bancadas, presentamos una reserva, porque lo que el PAN quería era que se quitara esa obligación que se le estaba pidiendo a personas físicas y morales de presentar su 3 de 3, porque no aplica. Pues estamos hablando de la Ley General de Responsabilidades de Servidores Públicos. Ellos ni siquiera son servidores públicos y los metieron a esa ley. No entendemos la razón, porque no vemos que vaya a ser operante o funcional la intención que están buscando los senadores. Pues sí. ¿Y qué más para hoy? Para hoy, mi Adela, tenemos ya 2 leyes, la del Código Penal Federal y la Ley Orgánica de la PGR. Esta es muy importante, trae consenso, porque la Ley Orgánica de la PGR es la que va a aprobar el fiscal anticorrupción con capacidad de gestión y con autonomía. O sea, si bien va a estar dentro de la PGR, no va a depender directamente de la procuradora en este caso, y lo importante es que va a ser ratificado por el Senado, y si el presidente lo quiere remover o la quiere remover a este fiscal, el Senado se puede oponer. Esto es lo que le da una fortaleza. El Senado ratifica y el Senado puede detener la decisión del presidente de querer quitar al fiscal anticorrupción. Entonces, ya de esa manera sí podemos poner un blindaje más claro de que el perfil que llegue ahí tenga la capacidad probada, la experiencia, y también tenga el compromiso con México de combatir la corrupción, y que no tenga compromiso ni con el gobierno en turno, ni con los partidos políticos. Ni con ningún partido, pues sí. Exactamente. Pues ojalá
ahora sí que los iluminen bien. Ojalá que los senadores elijan bien Pues en sí, este momento pues y sí. que esta ley se apruebe. Vemos que hay consenso, Adela, en ambas. Y bueno, pues ya con estas estaríamos terminando la legislación secundaria del Sistema Nacional Anticorrupción, con ese gravamen, con ese problema en el que sí no coincidimos, que fue en la ley de tres, en donde el PRI Verde y Nueva Alianza pues le quitaron fuerza a una de las 7 leyes del Sistema Nacional Anticorrupción. Pues sí. Bueno, pues estamos atentos, ¿no? Y en contacto, Marco. Gracias.